Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este canal, este gran canal de Ingeniería Industrial, el canal más aburrido de YouTube. Y si es el canal más aburrido de YouTube, si tiene este gran galardón, no es por otra cosa que por vídeos como este, en el que vamos a ver, sí, efectivamente, otro problema de investigación operativa, que sé que tanto os enriquece las mentes. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos un ejercicio de examen, un problema de examen de investigación operativa en el que vamos a tratar el algoritmo de transporte. El algoritmo de transporte es un algoritmo basado en el algoritmo simplex que ya vimos en el vídeo anterior de investigación operativa, pero que en este caso juega un poco más al sudoku, juega un poco más al mover casillas y números y tal, con tal de simplificar un poco las cosas y tratar de minimizar el coste de una empresa o de varias empresas que van a enviar ciertos productos a varios destinos. Entonces, en concreto, en este problema lo que tenemos es pues una recogida de tapones solidarios, que sabéis que bueno, esto se ha estado dando aquí, por lo menos en España se ha estado dando recogida de tapones para recaudar dinero, en la que tenemos tres localidades donde se han estado recogiendo estos tapones. A, B y C son los que han recaudado los tapones y los tienen que enviar a tres destinos, tres plantas, la planta 1, la planta 2 y la planta 3. Y lo que vamos a tratar de averiguar es cuál es el menor coste posible a la hora de enviar estos tapones a cada destino. En la tabla de abajo lo que tenemos son los costes de cada localidad con respecto a cada planta. A la localidad A le cuesta 10 euros. Supongamos que son euros, lo pone ahí, euros por tonelada, enviar sus toneladas a la planta 1, 30 a la planta 2 y 40 a la planta 3, y así, etcétera. Aquí tenemos el apartado A, que nos pide que resolvamos este problema con el algoritmo de transporte, y teniendo los datos que tenemos en el enunciado, ¿cómo resolvemos este cubo de Rubik de información? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Cogemos la plantilla, que he hecho una plantilla ya aquí ya preparada. Esta debe ser la plantilla que tengamos que utilizar para resolver este tipo de problemas. Entonces, cogemos esta plantilla de aquí, que es la que vamos a utilizar, y vamos a explicar brevemente cómo vamos a ir rellenando cada dato con respecto a lo que nos han dicho en el enunciado. Primero, lo que tenemos que hacer con esta plantilla es rellenar en los cuadraditos que hay arriba a la derecha, en pequeñito, de cada casilla. Tendremos que escribir el coste de envío de cada localidad a cada planta. Es decir, si aquí tenemos un 10, pues aquí en esta esquina de arriba pues habrá un 10. Lo ponemos ya, 10. En la segunda habrá un 30, como vemos en la tabla, y así sucesivamente. Y bien, una vez hemos ya rellenado toda la tabla con los datos que acabo de mencionar, lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar una solución inicial. No va a ser la solución óptima ni de lejos, pero nos va a servir como punto de partida para conseguir una solución adyacente que nos lleve más cerca de la solución óptima. Esto sonará calcado a lo que era el método simplex. Efectivamente, está basado en el método simplex, algo así tendrá que parecer. Entonces, para encontrar la solución inicial, lo que tenemos que hacer es aplicar el método de la esquina noroeste. ¿Y cuál es el método de la esquina noroeste? El método de la esquina noroeste consiste en ir distribuyendo de una manera muy básica todos los datos que nos han dado en cada una de las regiones para tratar de encontrar de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo una solución inicial que nos permita pues avanzar en nuestro problema. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Entonces primero lo que hacemos es representar lo que tenemos en la tabla. Esto es planta 1, esto es planta 2 y planta 3. Aquí tenemos la localidad A, la localidad B y la C. Entonces el enunciado nos dice que en las localidades A, B y C se han recogido 10, 30 y 20 toneladas respectivamente. Pues este dato de aquí lo vamos a trasladar y lo vamos a añadir aquí. Nos dicen, en la A se han recogido 10, en la B se han recogido 30 y en la C se han recogido 20. Pues lo escribimos aquí a la derecha. Y luego también nos dicen que pueden admitir como máximo las plantas 1, 2 y 3, 15, 15 y 30. Pues lo hacemos aquí abajo. 15, 15 y 30. Y ahora
atentos. Empezamos a distribuir. ¿Cómo se empieza a distribuir? Empezamos por el 15 y nos vamos a la esquina noroeste. Este es el método de la esquina noroeste, ¿vale? Entonces tenemos 15 que tenemos que repartir a un máximo de 10. Aquí tenemos 10 es el máximo. Entonces, ¿qué pasa? Cogemos 10 de esos 15, nos quedan 5 y los colocamos aquí. Y estos 10 ya se llenan y se tachan. De modo que la localidad A ya ha enviado todos sus posibles, con lo cual estos los tachamos. Siguiente, aquí todavía nos quedan 5. Pues los colocamos aquí. Y restamos 5 aquí. Y vamos rellenando conforme a la esquina noroeste. Aquí ya hemos terminado, hemos acabado con los 15 que habían. De modo que esto se va fuera. Pasamos al siguiente. Esto ya lo hemos eliminado, con lo cual estos 15 tienen que ir aquí. Y restamos 15 a esta parte de aquí. Ya hemos acabado con la planta número 2. Pues entonces, 0 y esto se va. ¿Entendéis la dinámica del problema, no? O sea, es ir de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ir rellenando, básicamente, conforme nos dicen los numeritos de aquí. Entonces, 30, no había olvidado un 0, pues 30 van a ir aquí. Primero van a ir aquí 10, nos vamos a quedar con 20, y descartamos ya toda la que es la localidad B, 0. Y ya pues nos quedan 20 para 20, tachamos los dos, 0 y 0. Como podéis ver, pues cuadra perfectamente. Y es que tiene que cuadrar, no hay tutía. En estos casos tiene que cuadrar sí o sí. Entonces, después de aplicar el método de la esquina noroeste, nos damos cuenta de que hemos rellenado todas estas casillas, que no son otra cosa que variables básicas. Con lo cual, las que están fuera, las que están en las casillas, que no hay nada, son variables no básicas. Variables que vamos a calcular a continuación. Porque el valor que va a haber dentro de esta casilla va a ser el coste reducido de cada variable no básica. Y para calcular el coste reducido de cada variable no básica, lo que tenemos que hacer ahora es aplicar el método de los circuitos. O el método, como yo le llamo, del cuadrado. Y ahora veréis por qué. Bueno, he recolocado los datos aquí a la izquierda, ¿vale? Para tener más espacio. He quitado el enunciado, ya no nos sirve prácticamente para nada. Y ahora vamos a pasar a ver cuál es el método del cuadrado. Primero vamos a coger otra plantilla y vamos a rellenar los costes como tenemos arriba. Esto no va a cambiar en todo el ejercicio, ¿vale? Eso es importante que lo tengáis en cuenta. El resto de numeritos puede que cambien, pero los que están en la esquina pues porque los costes son los que son. O sea que no hay más vuelta de tuerca. Pues bueno, ahora de cara a resolver cuáles son los coeficientes reducidos que vamos a escribir en rojito más adelante, los vamos a escribir en las casillas que faltan. Primero de todo vamos a calcular las UIs y las VIs con respecto a cada fila y cada columna. Y vosotros diréis, ¿qué son las UIs y qué son las VIs? A ver, bien representadas así, vamos a escribir en morado mejor. Aquí están, en el lado izquierdo están las UI y en el lado superior están las VI, ¿vale? Entonces, cada columna va a tener una V asociada, que va a ser un valor, un coeficiente. Igualmente, cada U tendrá en cada fila un valor, un coeficiente asociado a ella. ¿Y estos valores para qué sirven? Estos valores los vamos a necesitar para calcular el coste reducido, porque el coste reducido se calcula de la siguiente forma. Esta es la fórmula que nos dice el valor del coste reducido en cada una de las casillas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el coste reducido para las variables básicas, es decir, las que están en azul, es igual a 0, donde el valor de la I, de UI y de VI va desde 1 hasta 3, ¿vale? Esto es, ahora lo veréis, es U1, U2, U3, ¿vale? Y V1, V2, V3. O sea, I es una letrita que acompaña, que nos dice que va desde el principio hasta el final de las columnas o de las filas. Entonces, lo que hay que saber es que el coste reducido en las variables básicas, que son las que están en azul aquí, son igual a 0. Por lo tanto, cuando calculemos UI y VI de cada una de las casillas, hay que tener en cuenta que la ecuación se nos queda de esta forma. El coste reducido es igual a 0, lo sustituimos y se nos queda la ecuación así, donde UI y VI serán los coeficientes que valgan en cada fila o en cada columna, y la tecta, esta de aquí, esta letra griega, lo que representa es el numerito que hay en la esquina, ¿vale? En la esquina de arriba. De modo que para empezar a calcular las U's y las V's, primero tenemos que partir desde la esquina noroeste, como hemos hecho anteriormente, donde el valor de U1 va a ser siempre igual a 0. Para empezar, tomamos como referencia que U1 es igual a 0. Por lo tanto, ya podemos incorporarlo a nuestra tabla.
aquí. A la izquierda pondremos las U's y arriba, en la parte superior, pondremos las V's. Entonces, a partir de aquí, vamos a ir calculando uno por uno las U's y las V's. Y a partir de las U's y de las V's, calcularemos los costes reducidos de las casillas que nos faltan. Vamos a hacer el primer ejemplo. ¿Cuánto valdría V1, que es la que tendría que estar aquí arriba? Pues, si sabemos que U1 más V1 menos el numerito este de aquí, que va a ser 10, es igual a 0, lo que tenemos es que 1 es igual a 0, es la que hemos dicho por defecto. Esto es 10, una incógnita, por lo tanto resolvemos y nos da que V1 es igual a 10. Así que lo ponemos aquí arriba. Continuamos. Sabemos cuánto vale V1. Ahora podemos calcular U2. V1 la acabamos de calcular, por lo tanto tenemos 20 también, tenemos cuánto vale tecta, así que tendremos una ecuación, una incógnita de nuevo, por lo tanto resolviendo nos da que U2 es igual a 10. Lo podéis ver, es muy fácil calcularlo. Aquí lo veis, en esta ecuación de aquí. Lo que hemos hecho ha sido sustituir V1 por 10, esto pasa al otro lado sumando, restando, y se nos queda que U2 es igual a 10. Como podéis ver, es algo muy sencillito, la ecuación siempre es la misma. Para las variables básicas, el coeficiente reducido va a ser 0, esta ecuación siempre va a estar igualada a 0, por lo tanto es muy fácil calcularlo. Hay que ir uno por uno, se hace un poquito largo, pero bueno, no demasiado y no es nada complicado. De modo que cuando lo acabamos resolviendo queda de esta forma. Bueno, pues ya hemos resuelto todos los coeficientes U's y V's de la tabla. Es el mismo proceso que hemos explicado anteriormente, aplicado a cada una de las tablas, a cada una de las variables básicas. Hay que ir así. La dirección que hemos tomado es desde la esquina noroeste, hemos ido así, pim pam, y hemos llegado a la última, donde nos ha salido que U3 pues es igual a 30. Así que ahora, una vez tenemos ya los coeficientes U's y V's, hay que calcular los costes reducidos. Hemos dicho que UI más VI menos tecta, que es el numerito de la esquina, hemos dicho, es igual al coeficiente reducido. Por lo tanto, si tenemos todas las tectas de las esquinas y tenemos todos los coeficientes U y V's, pues va a ser muy fácil calcularlo. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular este de aquí abajo. Pues lo que tendremos que hacer es la UI, que es la U3, esta de aquí, vale 30, más la VI, que es la V1, esta de aquí, es 10, menos el numerito de la esquina, que es 20. Y esto nos da el coste reducido, que es igual a 20. ¿Veis? Muy fácil. Y esto el numerito lo ponemos aquí, en rojo. Y así hacemos con el resto de casillas. Es muy fácil hacerlo, de hecho lo podemos hacer así ya de un tirón. 0 más 20, 20, menos 30, menos 10. 0 más 0, 0, menos 40, menos 40. 30 más 20, 50, menos 15, 35. Y con esto ya completamos la tabla de coeficientes de coste reducido en este caso, los numeritos que están en rojo. Entonces, esto es el primer indicador que nos va a decir si hemos llegado a la solución óptima o si no. Entonces, como sabemos que estamos en un problema de minimización, lo que hay que tener claro es que en un problema de minimización los costes reducidos han de ser menor o igual que 0. ¿Eso qué significa? Pues que si tenemos coeficientes reducidos que son positivos, tenemos que aplicar el método del circuito o del cuadrado hasta que nos den que todos sean negativos. Porque aquí tenemos un 20 que es positivo, un 35 que es positivo, y eso lo que nos está diciendo el problema, o el ejercicio en este caso, es que no estamos en la solución óptima. De modo que cuando no estamos en la solución óptima, estamos en una solución adyacente o una solución inicial, que en realidad estamos en la solución inicial todavía. Pues para pasar a una adyacente y ver ya si es la solución óptima o no, lo que hay que hacer es aplicar el método del cuadrado. ¿Y en qué consiste el método del cuadrado? Consiste en lo siguiente. Entonces, el método del cuadrado que empleo yo para estos casos es el siguiente. Lo que tenemos que hacer es, cogemos y fichamos al coeficiente reducido, el CR, más positivo que tengamos, que en este caso es el 35. Con lo cual, este 35 tiene que desaparecer de aquí, tiene que entrar en la base. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tenemos que coger, atentos, 3 casillas que formen un cuadrado con este coeficiente reducido. Es decir, tendríamos que formar un cuadrado bien así, o incluso un rectángulo así.
¿vale? Pero lo que nos interesa es que hayan al menos 3 azules dentro de ese cuadrado. Con lo cual, el único que se nos queda, la única posibilidad, es este de aquí. Este sería el cuadrado que formaría nuestro método, para este caso en particular. Entonces, ahora nos fijamos solo en el cuadrado, nos olvidamos del resto de casillas. Y tenemos que localizar la variable básica más pequeña que esté al lado de nuestro 35. Tenemos el 15 y tenemos el 20. La más pequeña es la que vamos a intercambiar con nuestra variable no básica. En este caso es el 15. El 15 es más pequeño que el 20. Por lo tanto, será el 15, la víctima en este caso, de nuestro método del cuadrado. Será el que se va a intercambiar, el que va a salir de la base, por el 35, que a su vez va a entrar dentro de la base. Y entonces, ¿este intercambio cómo se realiza? Centrándonos solo en el cuadrado, tenemos aquí el 15, tenemos la variable no básica, tenemos el 10 y tenemos el 20. Entonces, para hacer que esta variable no básica se meta aquí dentro, primero lo que tenemos que hacer es restarle al 15 su propio valor, menos 15. Y en diagonal se va a restar a la otra esquina, menos 15. Entonces, cuando restamos en estas dos esquinas menos 15, lo que hay que hacer es sumar a las esquinas opuestas este mismo valor. Es decir, aquí más 15 y aquí más 15. De tal manera que esto se nos va a quedar de esta forma. La variable no básica se queda en esta posición, que es la que hemos intercambiado. Aquí se queda un 15, que es lo que hemos sumado. Aquí es 20, en esta esquina de abajo a la derecha es 20 menos 15, se queda un 5. Y en la esquina superior nos queda 10 más 15, que es 25. Y estos son los coeficientes que se nos van a quedar modificados en la tabla. Así que echamos un vistazo a la tabla de arriba, que tenemos la plantilla colocada, y la forma en la que se queda es la siguiente. Así se nos quedaría el esquema de las variables básicas, los numeritos que están en azul. Estos se quedan igual porque no los hemos tocado, y aquí están nuestros coeficientes que hemos calculado aquí abajo, ¿vale? Entonces, ahora surge un problema, y es que al mover una variable básica de sitio con otra, lo que hemos hecho es retocar totalmente las U's y las V's. Tened en cuenta que las U's y las V's las hemos ido calculando en función de las variables básicas, pero claro, si ahora las hemos cambiado de sitio además, pues habrá que recalcularlas. Ese es el pequeño problema, es que ahora hay que recalcular las U's y las V's de la misma forma, siempre teniendo en cuenta que vamos a empezar con una U1 igual a 0. Yo aconsejo empezar desde el principio, porque si no, os podéis liar. O sea, hay alguno que diga, bueno, pero es que yo sé que hay algunos que no se van a cambiar, porque solo hemos tocado estas dos. Bueno, sí, pero bueno, puede llegar a liar, así que yo aconsejo recalcularlo todo de nuevo, que tampoco sea que sean operaciones diferenciales que de la hostia, ¿sabes? Pues ya tenemos nuestra nueva tabla con las U's y las V's recalculadas. Como podéis ver, también han sido modificados los coeficientes reducidos. Ojo que esto también puede cambiar bastante, así que hay que ir paso a paso sin cometer ninguna equivocación, porque esto en cualquier momento te cambia una variable, te cambia una U, lo que sea, y ya empiezas a liar todos los números y el problema se te va a la mierda. Entonces hay que tener esto muy seguro. En este caso se nos ha cambiado el 35 de posición, ahora es un menos 35. Casualidad, no es que se haya cambiado el signo, ¿vale? Es pura casualidad que sea el mismo valor absoluto. Aquí tenemos un menos 45, como podéis ver, se nos ha cambiado este coeficiente reducido. Al cambiarnos esta V se nos ha cambiado todo esto de aquí. Y se nos mantienen el menos 40 y el 20. De modo que lo que observamos es que ahora tenemos 3 números negativos y uno positivo. Entonces hemos avanzado, hemos quitado un número positivo y lo hemos cambiado por uno negativo. Un coeficiente reducido positivo por uno negativo. Eso significa que estamos más cerca de la solución óptima. Entonces, ahora lo que hay que hacer es coger ese 20 y, como hemos hecho con el 35 antes, cambiarlo y meterlo dentro de la base. Y bueno, esperar que se convierta en un número negativo. Lo normal es que sí, pero podría no ser el caso. Entonces necesitaríamos volverlo a repetir el proceso hasta conseguir que esa solución adyacente que buscamos se convierta en la solución óptima. Entonces volvemos a aplicar el método del cuadrado. ¿Qué hemos dicho antes? ¿Qué hacemos con el método del cuadrado? Lo que cogíamos es este 20, hay que meterlo en un cuadrado, tal y como está dispuesto en esta tabla de aquí, rodeado de 3 números azules. En este caso vemos como lo que tenemos al lado pues no nos llega porque tenemos un número rojo, así que hay que extenderlo a la siguiente columna. Como podéis ver, ahora si juntamos estos dos cuadrados de aquí con estos dos de aquí, sí que formamos una especie de rectángulo, saltándonos estos de en medio, ¿vale? Una especie de rectángulo de 4 esquinas, en la cual vamos a tener 3 numeritos azules y uno rojo. Y este número rojo será el que se intercambie
por el de uno cualquiera de la base. Hemos dicho que para que se intercambie con un número de la base, ese número de la base tiene que estar, tiene que ser adyacente, tiene que ser o este 5 o este 5 y tiene que ser el menor. Bueno, en este caso el menor son los dos, porque los dos números son iguales. Entonces nos daría igual intercambiarlo por este 5 que intercambiarlo por este 5, ¿vale? Yo en este caso lo voy a resolver intercambiándolo por este 5 de aquí. Me parece que está más cerca, no sé, manías. Podéis hacerlo con otro 5, o sea, tiene que seguir exactamente lo mismo, ¿vale? Así que vamos a hacerlo. Repetimos el proceso. Nos dibujamos nuestro cuadrado de apoyo, ahora sí, juntando las 4 esquinas para que quede todo mucho más claro. Tenemos los dos 5, como podéis observar, y el 25 y la variable no básica. Entonces, como hemos dicho antes, a este 5, que es el pivote o lo que le queráis llamar, que es lo que vamos a intercambiar por nuestra variable no básica, lo que hay que hacer es restarle su propio valor. Y con la esquina opuesta, exactamente lo mismo. Con las dos otras esquinas, lo que hacemos es sumar ese valor. O sea, hacemos así, más 5 y más 5, exactamente igual que hemos hecho en el caso anterior. Y esto nos queda de esta forma. Se nos queda variable no básica en esta esquina de aquí, que es lo que queríamos, y los valores de las variables básicas van a ser 5, 0 y 30. Así que nada, lo pasamos aquí, pillamos una nueva plantilla y vamos a ir rellenando como hemos hecho exactamente antes. Bueno, pues aquí tenemos el resultado de cómo queda la tabla después de aplicar el método que hemos dicho, después de pasar ya las variables básicas, intercambiar las variables no básicas. Y como podéis observar, pues ya he calculado las Vs y las Us, ¿vale? Las he hecho hasta con la cabeza, o sea, no es nada complicado, no requiere mucho esfuerzo. Pues hemos obtenido que todos los coeficientes reducidos de la tabla se nos quedan negativos. Por lo tanto, aquí la tabla lo que nos está diciendo es que hemos llegado a la solución óptima. Así pues, después de llegar a la solución óptima, después de ver que todos nuestros coeficientes reducidos, todos nuestros numeritos rojos son negativos, pues ahora ya podemos sacar las conclusiones definitivas de este problema, que son las siguientes. Lo que nos dice esta solución óptima del algoritmo de transporte es que la localidad A envíe sus 10 productos o tapones o lo que sea, sus toneladas, creo que eran toneladas, sus 10 las envía a la planta 1. La localidad B envía sus 30 toneladas a la planta 3 y la localidad C envíe 5 de sus toneladas a la planta 1 y 15 a la planta 2. Para calcular el coste total, lo único que hay que hacer es multiplicar cada tonelada que hemos enviado por su coste, de tal manera que se nos queda de esta forma. El coste total, el coste mínimo, el coste óptimo en estas circunstancias será, después de haberlo calculado como hemos mencionado, de 725 euros. Y hasta aquí nuestro algoritmo de transporte de nuestro ejercicio. ¿Os ha molado cómo escribe mi nueva tableta gráfica? Ya podéis entender lo que escribo, es increíble. ¿A que sí?